Vamos a iniciar Isaías capítulo 50, hermanos. Esta vez, para que sea un poco más rápido, les voy a proyectar igual los versículos. Isaías capítulo 50, versículo 4 y 5. Los hermanos vamos a leer el versículo 4 y las hermanas el versículo 5. Leemos juntos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Gracias, hermano. Primeramente vamos a aprender a esto. Primer punto. Aquí se nos habla acerca de un siervo dispuesto a ser enseñado, dispuesto a ser instruido, pero con un corazón muy humilde. Menciona que despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oiga como los sabios. ¿Cómo oye un sabio? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo escucha un sabio? ¿Cómo es que aprende un sabio? Aquí dice, me abrió el oído. Vamos a pensar primeramente en este punto. El necio, hermanos, escucha una cualidad de cómo podemos conocer que una persona es necia y su oído es necio. El necio escucha para responder. El necio escucha para quejarse o para responder de una manera inadecuada. El sabio escucha para entender. El necio interrumpe. El necio permite entender más y más. El sabio reflexiona. El necio se deja llevar por sus emociones. El sabio busca discernir la palabra de Dios. Aquí el profeta habla de alguien que cada mañana es despertado por Dios para discernir. Veamos bien aquí, hermanos. Un oído, cuando está sucio, es necesario limpiarlo, ¿no? De un oído puede salir la cera o incluso hasta bichos si es que no se ha limpiado. De la misma manera, hermanos, el oído espiritual, ¿qué sale de ahí? Sale el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el famoso yo lo sé, ya lo sé, ¿para qué lo quiero escuchar? Así, los pensamientos carnales, la rebeldía, el pecado, la dureza de corazón. Todo esto sale de la persona que tiene el oído necio, el oído que no lo tiene dispuesto para escuchar la palabra. Pero la persona que tiene el oído como un sabio tiene estas cualidades. Tiene la humildad, tiene la obediencia, el temor de Dios y la sensibilidad a su voz. Dios no solamente quiere que tengamos oídos, sino quiere que oigamos limpiamente y humildemente. Esto es un oído sabio. Así escuchan los sabios. Ahora sí, hermanos, como era el título, más fe, menos pecado. Vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo 5. No me acomodo a estar sentado. Allá siempre es para. Lucas capítulo 17, versículo 5. Este es cita principal. Vamos a marcarlo, vamos a estar regresando muchas veces. Vamos a leer el versículo 5 todos juntos. 1, 2, 3. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aquí, hermanos, la fe. ¿Usted tiene la fe? ¿Sí? ¿La fe verdadera? Sí. ¿Sí? ¿Y su fe es grande o pequeña? Honestamente, mi fe es pequeña, todavía es muy pequeña. Hermanos, aquí, con el tema de la fe, vamos a examinarnos primeramente. ¿Por qué? Efesios 2:8, todos nos lo sabemos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Aquí, hermanos. La fe es muy importante. Es el punto de la partida de la vida cristiana. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay vida cristiana, no hay nada, hermanos. De nada sirve incluso venir a la iglesia si no hay la fe correcta. Por eso, hermanos, aquí primeramente, la fe es muy importante.
Por eso yo pienso que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestras oraciones o le hemos pedido al Señor, Señor, dame más fe, ayúdame a confiar más en ti, ayúdame a creer más en ti. Cada uno de nosotros posiblemente le hemos pedido en las oraciones a Dios esto, pero vamos a pensar bien acerca ahora de la fe. Hay una fe que es legítima y este viene 100% de la palabra de Dios. Y hay una fe que es inadecuada, que ese no viene de la palabra de Dios, sino viene de otras circunstancias. La fe legítima siempre va a venir de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un resultado común que sale de la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que esto se pueda entender mejor. Yo y hermano David hacemos una apuesta. Ahorita, ya todos saben qué hora es, ¿verdad? Empezamos a las 4 de la tarde. Entonces yo le digo al hermano David, Sal, te apuesto 100 pesos a que es de noche. ¿Qué me va a decir? Está loco, ¿verdad? Entonces, ¿él por qué me va a aceptar la apuesta? Porque sabe que yo estoy mal y él está bien. Pero él, porque él sabe que el día de ayer, a esta hora, era de día. Hace una semana a esta hora, era de día. Toda su vida sabe, bueno, aquí no ha vivido toda su vida en México, pero desde que está en México, a esta hora, es de día. O sea, es un resultado que ha vivido desde siempre, es un resultado. De la misma manera, hermanos, la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado de escuchar la palabra de Dios? Es la fe. Así, hermanos. Pero la fe inadecuada, hermanos, viene a través de la emoción. Esa es una fe inadecuada. Aparentemente esta fe que viene de la emoción puede ser muy fuerte. ¿Por qué? Se hace notar, se ve, pero cuando viene un problema, rápidamente se destruye. Es como un globo. Puede ser lo más alto que sea, puede estar bien inflado, pero se puede reventar en cualquier momento. Esta es la fe inadecuada, hermanos, que es la fe emocional. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de fe. Aquí, hermanos, la fe genuina, hermanos, viene a través de la palabra. Por eso, primeramente, vamos a examinar, ¿tenemos la fe genuina o no? Aquí los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro. Hasta ahí. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esto queda a entender. Jesús primero le dijo, examínate si tienes la fe o no. Examina si tienes la fe verdadera o no la tienes. Si no tienes la fe verdadera, la fe genuina, ¿cómo puede crecer algo que no tienes? Primer punto es esto, hermanos. No vayamos a confundir la fe genuina, la fe verdadera de la palabra de Dios con la fe emocional. Veamos aquí otro punto, hermanos. Cuando nosotros tengamos ya, ahora sí, este punto de que mis pecados ya fueron resueltos por la sangre de Cristo, que ya no hay ni siquiera ninguna posibilidad de ir al infierno, de que tu pecado ya no te está acusando para que te vayas al infierno, de que después de que mueras vas a ir al infierno. Cuando usted ya tenga este problema resuelto, entonces tiene la fe. Su fe puede crecer. Pero hermanos, si no es así, primero hay que obtener la fe, ¿sí? Primero hay que recibir la salvación. Tenemos que consultar, tenemos que ver si tenemos la fe verdadera. Jesucristo en ningún momento le dijo que si tienes la fe grande o pequeña. Primero les dijo si tienes la fe viva, la fe viva. ¿Han visto los granos de mostaza? Son bueno, nadie lo ha visto. Un grano de mostaza es muy chiquito, pero muy pequeño. Es como un poquito más grande que el arroz. Es muy chiquito, pero lo que tiene el grano de mostaza es que está vivo. Así de esta manera Jesucristo dice, ¿tienes la fe verdadera? Está bien. ¿Está chiquita? Está bien. ¿Tu fe es chica? No importa. Pero ánimo, porque va a crecer, va a crecer. El grano de mostaza es muy chico, pero cuando crece, obviamente pues se vuelve grande, ¿no? Aquí, hermanos, ahora dice, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. ¿Qué da a entender esto? El sicómoro, ¿qué representa?
El sicómoro representa nuestra vida. El sicómoro representa nuestra vida. Y el hecho, cuando uno tiene la fe verdadera, entonces puede desarraigarse de las cosas de este mundo y plantarse en el mar. ¿Qué significa el mar? La iglesia. ¿Qué significa el mar? La iglesia. Jesucristo, estar con Dios. Aquí vemos desde Génesis capítulo 3, hermanos, la caída del hombre con Adán y Eva, ¿no? Desde ese momento que ellos cometieron el pecado, desde ahí empezaron a arraigarse más y más a las cosas de este mundo. Desde ahí, hermanos, el hombre también desde que nace empieza a arraigarse a las cosas de este mundo. Pone la mirada, su vida en las cosas de este mundo. Por eso solamente Cristo dice una cosa: ¿tienes la fe verdadera? Si la tienes, entonces tienes la capacidad de desarraigarte de las cosas del mundo. Puedes desarraigarte de las cosas del mundo y puedes plantarte en el mar. Puedes hacerlo, pero si te cuesta tanto salir de las cosas del mundo, es imposible, no lo quieres dejar, no se puede, examinen su fe. Examinen su fe. El cristiano, cuando recibe la salvación, permanece en la iglesia, hermanos. Permanece en la iglesia. Y sí, va a batallar mucho contra las cosas del mundo, pero poco a poco lo va dejando, lo va abandonando. ¿Por qué? Porque su fe está viva y se puede plantar en el mal. Pero el cristiano que no tiene la fe verdadera, que no tiene la fe genuina, no se puede desarraigar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Hermanas, pueden leer el versículo 6 y los hermanos varones el versículo 7. 2, 3. Confirmados sobre el caos de Belén, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así es, hermanos. Cuando ya se tiene la fe, ya. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno ya es perdonado, entiende el Evangelio, ya se puede arraigar y se puede empezar a sobreedificar. ¿Qué significa eso? Puede empezar a crecer. Puede empezar a crecer. Si echamos raíz, hermanos, desde ahora en adelante, en la iglesia uno puede empezar a crecer mejor y más rápido. Salmos capítulo 1. ¿Quién se lo sabe de memoria? Hermano, ¿puede recitarlo? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en pie de escarnecedores está sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hasta ahí. Versículo 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí, hermanos, ¿dónde será eso? Junto a corrientes de agua. ¿Dónde nacen aguas, manantiales de agua viva? ¿Dónde se predica el Evangelio? ¿Dónde obra el Espíritu Santo para la salvación? ¿En qué lugar? En la iglesia, hermanos. Así es. Si nosotros permanecemos aquí en la iglesia, es como el árbol plantado. ¿En qué lugar? Aquí en la iglesia. Y crece rápido. Crece mejor y crece rápido. Pero hay unos hermanos que pueden tener el pensamiento de decir en su corazón: no veo la necesidad de ir a la iglesia. No lo veo tan importante. Pensémoslo bien. Algunos otros hermanos he escuchado igual: ya me cansé de servir, ya me cansé de ir a la iglesia, he estado yendo y no he faltado, he cumplido bien, pero ¿esto no dañará la vida cristiana? Si decimos, ya hemos estado respirando toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué les parece si dejamos de respirar solamente por un minuto? ¿Pasará algo? Sí, ¿no? Así de la misma manera, hermanos, no es posible. San Juan capítulo 15 es
parábola de la vid, ¿no? Y lo primero que dice Cristo a los salvos es permanecer, permanecer. Y no es como quieres o no, es una orden, es un mandamiento para los salvos únicamente. Obviamente para el que no es salvo se le hace una exageración. Pues la preocupación del salvo con su fe es que su fe crezca y que también otros familiares tengan esa fe. Por eso San Juan capítulo 15, Cristo dice, si quieres eso, quieres que tu fe crezca, quieres que tu familia reciba la salvación, permanece, solamente permanece. Por eso, hermanos, ahora en nuestra juventud pueden haber muchos problemas, muchísimos problemas familiares, de salud, economía, sociales, laborales. En los casos de los que son estudiantes también hay problemas, problemas de todo tipo, hermanos. Y a veces yo llego a pensar, entre más crezco, más los problemas suben de nivel, así yo he visto. Siempre va a haber problemas, hermanos. Pero aún así, hermanos, a pesar de todos esos problemas, permanecer en la iglesia suele ser ya un poco difícil, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que dice Jesucristo a esto? También hubo una situación en este aspecto. Y la respuesta de Jesucristo hacia esas personas que tenían problemas fue la siguiente. Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. De esta misma manera, hermanos. ¿Por qué caigo tan rápido en desánimo? Por vuestra poca fe. ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué entro en depresión? Por vuestra poca fe. ¿Por qué me estoy estancando? ¿Por qué caigo en pecado otra vez? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no se soluciona este problema? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo darme de lo mejor de mí a Dios? ¿Por qué no puedo involucrarme más en la iglesia y crecer como lo desea mi corazón? Por la fe, por la fe, por vuestra poca fe. Porque mi familia no recibe la salvación, no se acerca a Dios, también lo mismo, por vuestra poca fe. Hermanos, la fe es muy importante. Cuando Jesucristo veía a las personas, Jesucristo se maravillaba. ¡Wow! Este varón tiene mucha fe, pero también se maravillaba cuando veía a las personas que tenían muy poca fe. Se maravillaba. Nunca había visto tanta fe así, ¿no? Pero también Jesucristo veía que tenían las personas poca fe. De esta misma manera, hermanos, nosotros vamos a analizarnos situaciones, miles de problemas, problemáticas, hermanos. La misma respuesta, es lo mismo. Por vuestra poca fe, tiene que ver con la fe. Pero al final, ¿qué dice? Nada os será imposible. Al final de todo, hermanos, los problemas pueden ser como montañas. Aquí dice, diréis a este monte, uy, no se ve. Diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará. Dice este monte. Incluso los problemas pueden ser como montes, como montañas, que parece imposible que esa montaña se quite, se mueva. Puede ser la montaña de que mi familia no venga a la iglesia, puede ser montaña un pecado que tal vez no puedo soltar, puede ser la montaña la depresión, la ansiedad, todo eso, puede ser la montaña la frustración entre demás que hay dentro de la escuela, e incluso a veces puede haber aquí. Pero dice que aunque sean montañas, parezcan problemas tan grandes, no es imposible, nada os será imposible, porque todo también depende de la fe. Y aquí algo que había compartido igual aquí en Acacla, la fe genuina que viene de la palabra de Dios y la fe emocional. ¿Cómo la podemos diferenciar? ¿Cómo se puede diferenciar si tenemos la fe emocional o la fe genuina? ¿Cómo lo podemos saber? Es como el oro, hermanos. El oro falso y el oro verdadero, muy parecidos, pero se le pasa un imán y el oro falso sí se pega. El oro se pega al imán, pero el oro verdadero no se pega.
no se puede pegar. De la misma manera, hermanos, nuestra fe. Una fe emocional inadecuada se pega a las cosas de este mundo. Se pega a las soluciones de este mundo, a las personas, a todo de este mundo, se pega. Pero la fe verdadera nunca se va a pegar a las cosas de este mundo, jamás se va a pegar. Pero aquí, hermanos, hay una situación por el cual el joven puede dejar la iglesia y pegarse a las cosas del mundo. Hay un problema por el cual los jóvenes se salen de la iglesia y se van al mundo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 4. Yo lo voy a leer. Ese no está aquí. Proverbios 25, 4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aquí, hermanos, la fe puede tener escorias. Hay que quitar las escorias. Y hay una razón por la cual también el oro se puede pegar al imán. Y es cuando tiene la escoria, que lo hace pegarse. De la misma manera, hermanos, hay algo que se pega a los jóvenes y hace que ese joven se pega a las cosas del mundo y se vaya de la iglesia. ¿Qué es? Muy sencillo, el pecado. Es el pecado. Veamos aquí, hermanos, vamos a pensar ahora en este tema del pecado. Proverbios 4:23. Hermano Abraham, ¿podría leerlo en voz alta? Guarda, ¿no? Guarda tu corazón. Sobre todo lo que guardamos como jóvenes, todo eso, hermanos, ¿quién ve cómo estamos guardando nuestro corazón? ¿Quién lo está viendo? Solamente dos seres o personas, no sé, lo pueden saber. El primero es Dios, que sabe cómo estás guardando el corazón. Y la segunda persona, ¿quién es? Yo mismo. Yo mismo puedo saber. Bien. Solo yo y Dios sabe cómo guarda nuestro corazón. ¿Cómo estamos guardando nuestro corazón? Por eso, hermanos, aquí, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Aquí, hermanos, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero, si no guardo mi corazón, ¿cómo se lo puedo dar? Si no guardo mi corazón, mejor dicho, ¿se lo puedo dar a Él? ¿Le puedo dar ese corazón que no está guardado? Yo cometiendo pecado, tengo comunión con Dios. Ese es un engaño solamente a nosotros mismos. Un hijo malagradecido con su padre, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo soy padre de Carlitos. Y yo le compro otro teléfono, otra Biblia, zapatos, mucho. Pero Carlitos se queja de todo lo que le compré. ¿Buen corazón o mal corazón? Mal corazón. Dios nos ha dado más que, incluso nos ha dado la material, ¿verdad? Y eso no tenía. Nos dio la salvación. Y eso es suficiente. Pero Él nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. ¿Con qué corazón nosotros le estamos dando? ¿Qué le estamos dando a Él? Por eso el único engaño somos nosotros mismos, nos engañamos nosotros mismos. Gálatas 6, 7 y 8. Perdón, aquí sí pueden anotar, pero vamos a leer juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el hombre siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del cielo segará vida eterna. Primeramente, bueno, las dos primeras palabras son muy claras y muy fuertes de parte de Dios. No te engañes a ti mismo, porque claramente al Señor no
lo burlarás. Todo lo que el hombre segare, eso también, perdón, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no dejo el pecado, hermanos, no puedo transmitir la voluntad de Dios. Si permanezco en pecado, por más que me esfuerce en transmitir la voluntad de Dios, es complicado. La palabra no tiene poder. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. Quiero predicarle a mi mejor amigo, pero también voy con él a lugares donde no debería de ir. También comparto las mismas groserías, tengo los mismos gustos mundanos, pero de repente llego él, oye, te invito a un seminario de la Biblia. ¿Qué va a decir él? Se va a burlar. Pero si llevamos bien la vida cristiana, ve tú a ese lugar. Tú tomas cerveza, yo no. Si ellos se ríen de sus propios chistes, sus propias groserías, nosotros aparte así, de repente podemos invitarle. Esa palabra de esa invitación, simple invitación, lleva más poder por el testimonio, hermano. Aunque sea, te invito a un seminario, pero si llevas bien tu vida cristiana, tu palabra lleva más poder, crea un impacto. Pero si no llevas una vida cristiana adecuada, con tu familia, amigos, compañeros, entre otros, no lleva nada de poder. Es una palabra hueca. Por eso, hermanos, hay que reflexionar y pensemos en una pregunta. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Estaré en pecado? Aquí muchos pueden malinterpretar. Igual he escuchado otras iglesias. No, tú cometes más pecado, Dios te va a obrar más contigo. Así Dios te va a demostrar con los demás que te utiliza. Pues tú eres bien malo, pero Él te va a utilizar. Está re mal eso, está mal dicho. Eso es mentira de Satanás. No, hermanos. Aquí no se puede, hermanos, cometer el pecado y a la vez pedir la gracia de Dios. Cristo murió y padeció muy fuertemente por el pecado. Él murió por el pecado. Dios odia el pecado. Por eso Cristo murió. Sin embargo, hermanos, una pregunta. ¿Qué voluntad yo he cumplido con Dios? ¿Qué voluntad quiero cumplir? En primer lugar, la misma voluntad que hizo Cristo. ¿Cuál específicamente? Odiar el pecado, matar el pecado, quitarlo, repudiarlo. Y si lo tengo, muy fácil, reconocer mi pecado, reconocerlo y quitarlo. Pedirle a Dios que nos ayude a quitarlo. También nos va a ayudar. Aquí, Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Aquí dice, nosotros podemos ver claramente nuestros pecados, lo sabemos. Pero aún dentro de eso, hermanos, hay pecados que ni nosotros los conocemos. ¿Como cuáles? La soberbia. La soberbia. Segundo, la vanidad. Tercero, la codicia. Son pecados que no se muestran como físicamente, como el adulterio, las malas palabras, no se muestran así, pero nacen poco a poco del corazón, del deseo, del orgullo, entre otros. Por eso esos pecados, hermanos, son los más peligrosos, son los pecados más peligrosos que nos hacen hacer otros pecados como el adulterio, entre otros, por causa de esto. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí, algunos jóvenes, más en el tiempo de la adolescencia, de la juventud, se puede decir, es que yo soy así. Me cuesta mucho, yo soy así. No puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Yo soy así, no creo que esté mal. Salmo 139 lo vamos a buscar. Ese no está en la pantalla. Salmo 139.
Versículo 23 y 24. Vamos a leerlo juntos. 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cállame en el camino eterno. Aquí, este salmo de David. David, buen rey, ¿verdad? Un buen rey, varón conforme al corazón de Dios. Pero él teniendo tanto poder, incluso siendo guiado por la voluntad de Dios, lo que pedía a Dios, David a Dios continuamente, es que Dios lo conociera, le enseñaran que estaba mal. Versículo 23, lo primero que le pide es, examíname, examíname, ¿en qué estoy mal? Segundo, lo que le pide, pruébame. El rey David, siendo el hombre conforme al corazón del Dios, le pide aún así que sea examinado, que sea aprobado por Dios. Y versículo 24, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Así, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el pensamiento de yo soy así no es correcto. Siempre hay que pedirle a Dios, examíname, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad. Yo pienso que lo estoy haciendo bien, de verdad, en el servicio, en el trabajo, en la escuela. Pero por favor enséñame si lo estoy haciendo mal, si hay en mí, hay algo que no te está gustando. Cámbiame, por favor, cámbiame. Créame, hermanos, amados, que esta es la oración que Dios más le gusta escuchar de sus hijos. Dios no espera una oración así muy llamativa, de buenas palabras, no. Dios lo que quiere ver es que su hijo esté arrepentido, que su hijo quiera cambiar y quiera servirle más a él. Es el corazón de agradecimiento. Ahora veamos aquí, hermanos. Sin embargo, el que no tiene este corazón y sigue con el pensamiento de que es así, que no hay nada malo, 1 Juan 1:8 dice que es un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Tenemos que estar siempre conscientes, hermanos, de nuestro pecado. Aquí, hermanos, les comparto lo que escuché de una predicación. Hay como conciencia, ¿no? Tenemos la conciencia. ¿Qué es mejor, tener la conciencia débil o la conciencia dura? La conciencia dura comete el pecado, pero jamás se va a dar cuenta o se va a querer arrepentir. La conciencia débil, hermanos, así, por ejemplo, ya sabe, este día tal vez no saludé, ahorita no le saludo, pero por ejemplo, si yo tengo la conciencia débil, rápidamente el Señor, conforme a la palabra y otras palabras que he escuchado, va a poder llegar a mí y te va a poder decir, en esto hiciste mal, debes de cambiar, debes de corregirlo. Siempre, hermanos, hay que tener este tipo de conciencia, una conciencia que deje que la palabra llegue más fuerte, para que nosotros cambiemos. Una conciencia que, si estamos haciendo algo mal, rápidamente llegue la exhortación de Dios por medio de las palabras, de todas las predicaciones que hemos escuchado y nosotros la corrijamos. Porque si no, hermanos, ¿de qué sirve venir a veces todas las predicaciones si no podemos hacer nada o llevarlo a cabo? Hay que tener la conciencia débil en cada predicación. Confesar, hermanos, incluso si estamos cometiendo el mal continuamente, confesarlo ante el Señor y quitar ese pecado. Génesis 3, 9 y 10, es muy importante este versículo. Leemos juntos. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí. ¿Dónde estás tú? La primera pregunta que Dios le hace al hombre, ¿dónde estás tú? Pero, ¿por qué hace esta pregunta a Dios? ¿Por qué se la hizo a Adán? Por su pecado. Obviamente Dios ya sabía dónde estaba Adán, ¿verdad? Pero ¿por qué le hizo esta pregunta?
por el pecado que había cometido Adán. De la misma manera, hermanos, cuando cometemos también el pecado, Dios también pregunta, ¿dónde estás tú? Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo principal que hace que los jóvenes se vayan más al mundo y dejen la iglesia? El pecado. El pecado. El hombre tiene miedo por su pecado. Hermano, ¿sabe alguien qué significa estar desnudo? O cuando estás desnudo, bíblicamente, significa pecado. Aquí, hermanos, nosotros cuando cometemos el pecado, qué bueno de verdad a veces cuando el Espíritu Santo te redarguye, te reprende. Pero es el momento exacto, hermanos, para arrepentirse con Dios. No dejarlo pasar, no dejarlo pasar. Porque entonces el corazón se endurece. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Va a querer empezar a evitar la reprensión de Dios. Va a querer empezar a evitar la presencia de Dios. ¿De qué manera? Dejando de congregarse, dejando de ir a los jóvenes, a las células, los domingos, otras palabras, a los hermanos incluso. Uno se siente ya por el pecado incómodo por querer estar en comunión con los hermanos. Se siente incómodo. Aquí Adán se escondió. De esta misma manera, hermanos, ¿cómo nos podemos esconder nosotros con Dios? Como ya lo he mencionado, pero aún así, estando aquí en la iglesia, hay hermanos que se pueden esconder por su pecado. ¿Cómo? Hermano, ¿puede compartir su testimonio? No, por esta vez no. Ok, se entiende, ¿no? Segunda semana, nuevamente, pregunta, ¿puede compartir su testimonio? No, después, y así. Pero del diario, después empieza a ser, no quiere, oye, eso está raro, ¿no? Así, hermanos, uno se puede esconder, o ya no quiere participar, ya no se quiere involucrar. ¿Por qué, hermanos? Por causa del pecado. Aquí, hermanos, Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este versículo rápidamente lo explico y yo lo voy a explicar de manera personal. Soy necio si confío en mi corazón. Soy necio si así lo hago. Si hago como me siento, soy necio. Si hago como lo presiento, soy necio. Si soy necio, si me dejo guiar por lo que está aquí cuando Jeremías, libro de Jeremías, dice que el corazón es perverso y engañoso. Hermanos, nunca hay que confiar en el corazón, ni en el corazón del hermano, ni en otros corazones. Siempre en la palabra, hermanos. Aquí, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hermano David, usted podría buscar Job capítulo 31, versículo 1, por favor. Y los demás hermanos vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leemos juntos. Porque Dios es el que produce en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Si yo confío en mí, hermanos, entonces, ¿cómo Dios puede obrar en mí? Si yo confío en mi propio corazón, ¿cómo Dios puede obrar en mí? ¿Cómo puede poner su voluntad en mí? Es al contrario. No confío en mi corazón, ni confío ya en mí mismo. Uno se vuelve hasta inseguro. En el momento que Dios lo manda, pone su voluntad, porque Él es el único que produce así el querer como el hacer. No hay necesidad, hermanos, que nos esforcemos en guiarnos de nuestro corazón. Es que tú tienes que ser más amable. Tú tienes que servir más en esto, en esto. Ten cuidado, porque tu corazón es engañoso. Y puedes incluso estar sirviendo, sí, pero hasta de una manera equivocada y errónea. Por eso, hermanos, confiar en nuestro corazón es inadecuado, no es correcto. También así, el confiar en nuestro corazón de que tenemos la fe buena, la fe grande. Por eso, hermanos, siempre confiando en Dios, siempre en Dios, porque Dios va a producir su voluntad automáticamente. Va a poner el querer como el hacer. Él va a poner su voluntad. Ahora sí, hermano David, Job capítulo 31, versículo 1.
Hice pacto con mis ojos. Hermanos, nosotros tenemos sentidos, ojos, boca, oídos, manos, entre otros. Siempre hay ¿cómo se llama? Un sentido que nos pueda hacer caer fácilmente al pecado, ya sea que por escuchar cosas malas, por ver cosas malas, por hablar cosas que no se deben de hablar, o incluso con hacer cosas malas con las manos, o ir a lugares donde no es necesario ir, o no está bien ir. Siempre tenemos algo, hermanos. Por eso, hermanos, ustedes identifiquen, seamos honestos con Dios y veamos cuál es nuestra debilidad. Veamos cuál es nuestra debilidad y hagamos pacto con Dios de esa debilidad en interrumpirle, pedirle perdón a Dios por lo que ya hemos hecho, pero pedirle ayuda al Señor para que no caigamos en esa debilidad, no cometamos ese error. Aquí Job con sus ojos, pero con nosotros, oídos, boca, otros hasta la nariz, ¿verdad? Por la droga, así. Cada uno debe de hacer pacto con la debilidad que cada uno de ustedes tiene. A otros hasta el ocio. Por eso, hermanos, ¿cómo es la manera sencilla de que nosotros podamos vencer esta debilidad? Podamos vencer esta debilidad. Tal vez incluso hasta la misma conciencia. Es que ya me dijeron algo y ya me molesté, me enojé o ya me entristeció. ¿Cómo podemos solucionar a esto que ni siquiera son sentidos, son emociones o cosas que están dentro? ¿Cómo? Hebreos capítulo 12, versículo 2, da la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador. No miren lo demás, no miren a los demás, no trates de imitar a los demás, no sea así. No trates de, como ver, voy a tapar mis ojos, voy a tapar mis oídos para no cometer el pecado y así voy a esforzarme. No, mejor recuerda a Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo. ¿Para qué? Y recuerda siempre por qué Él murió en la cruz. ¿Por qué? Él murió en la cruz porque Dios odia el pecado. Por eso, hermanos, siempre pensemos, Cristo murió en la cruz por este pecado que yo estoy cometiendo. Por este pecado, también otras personas se están yendo al infierno, igual que yo siendo salvo. Se me está haciendo difícil, otras personas se están yendo al infierno. Tenemos que agarrar el coraje, hermanos, con el pecado, no tomarlo a la ligera. Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Donde está la vista, hermanos, ahí está la situación. Donde están tus ojos, ahí está tu corazón. ¿Quieres saber qué son las cosas que más te interesan? Solamente recuerda qué es lo que miras más con tus ojos. Y ahí es donde está tu corazón. Unos con el estudio, otros con el trabajo, otros con diversas cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero lo malo es poner más la vista en estas cosas y no en Dios. Aquí. Ya voy a saltar este versículo por el tiempo. Salmo 119, versículo 147 al 149, yo lo voy a leer. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Aquí, hermanos, resumiendo estos dos versículos del Salmo 119, habla del amor a la palabra, habla del amor hacia Dios, tanto del día, de la noche, continuamente. Por eso, hermanos, vamos a ver, si estamos cometiendo el pecado, si sentimos que nuestra fe es baja todavía, hay que recordar las 5 bases de la vida cristiana para avanzar.
¿Cuáles? Palabra, oración, comunión, predicación, servicio o sacrificio. Tenemos que volver a esto, a la base. Si ya me estanqué, hay que volver a la base. Estas son las bases para empezar a salir de ese estancamiento. El agua cuando está estancada huele horrible. Agarramos una muestra de ese agua. ¿Qué va a salir del agua estancada? ¿Qué sale del agua estancada? El virus, la bacteria, otras cosas, ¿no? Incluso hasta basura, ¿no? Sale porquería. Ahora, hermanos, en nuestra vida cristiana, cuando se estanca, solamente damos una pruebita de la vida cristiana estancada, ¿qué saldrá? La queja, el orgullo, los malos pensamientos, el corazón endurecido, entre otros, el chisme, la mentira, así. Varios. ¿Por qué? Porque la vida espiritual está estancada. Por eso hay que volver a las 5 bases de la palabra, de la vida cristiana. Por eso, aquí Salmo 119, versículo 11. Vamos a buscar express rápidamente. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11, referente a la palabra. Instrucción referente a la palabra, la primera base, la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Importancia de la palabra. ¿Por qué escuchamos la palabra? Para no pecar contra Dios. Ahora vamos a ver, ahora referente a la oración, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 40 y 43. Mateo 26. 40 y 41. Leemos juntos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es versículo ahora referente a la segunda base, la oración. Hay que orar. El espíritu está dispuesto, el espíritu quiere, pero la carne lo apaga. ¿Y qué es lo principal a veces que nos obstruye la oración? El cansancio. En las noches uno ya no quiere orar porque está cansado. En las mañanas uno ya no quiere orar porque está cansado y debe apurarse por no haberse despertado más temprano. Porque a veces incluso igual se olvida de la oración por el cansancio. Principalmente esto. Por eso, hermanos, su espíritu sí quiere orar. Te está diciendo: dale, yo estoy contigo, te voy a ayudar. Pero la carne se opone. Este es referente a la oración. Tercer punto, la comunión. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 3. Del versículo 3 al versículo 6. Lo leemos de esta manera: primero los hombres, después las hermanas, después así sucesivamente. Iniciamos con los varones. 2, 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Así es. Este es referente a la comunión. Debo guardar con amor el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Salmo 131, así es muy conocido, ¿no? Habla de la comunión. Pero último versículo, Salmo 133, perdón.
La Biblia especifica que ahí es donde manda Dios bendición y vida eterna. Les voy a leer rápidamente Salmo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la comunión, hermanos, en la comunión. Es el vínculo de la paz y hay que guardar esto con amor, con preciosura, hermanos, con felicidad, la comunión. Ahora vamos a ver referente a la predicación, hermanos. Primera de Timoteo, cuarto bien base, primera de Timoteo, 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Hermanos varones con voz fuerte y firme. Vamos a leerlo. 2, 3. Pero pri- primera de Timoteo 4, 1. ¿Sí? 1, 2, 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que te salda la conciencia. Ahí. Hermanos, la predicación. Es muy importante la predicación. ¿Por qué? En los postreros tiempos van a salir doctrinas. Doctrinas, dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Diferentes cosas que están fuera de la palabra. Es importante venir a la iglesia, hermanos, para escuchar la palabra, conforme a lo que está escrito en la palabra. Es muy importante, porque si no, me voy al YouTube, veo un TikTok, veo un Instagram, un Reel, así, que me explique este versículo. Hermanos, de verdad no lo hagan, no lo hagan, están perdiendo su tiempo, no lo hagan. De hecho, hermanos, aquí hago un paréntesis. ¿Quién han visto alguna vez esta frase? Está en inglés. ¿Lo han visto? Mayormente se ve antes como Twitter, ahora como X, muy famoso. Y ahora igual Facebook, Tons and Epic. Es una frase que se repite mucho en las redes sociales, como meme. ¿Esto qué significa? No pienses, no pensar, no pensar. Cuando estamos en las redes sociales, esto se cumple de verdad. Vemos los reels, nada más vamos viendo reels de 8 segundos, a lo mucho un minuto y te quito 2 horas de tu vida. Entonces, esto, hermanos, es muy verdadero. ¿Sí? Aquí yo les traigo el significado: cabeza vacía, sin pensamientos. Es lo que pasa, hermanos. Aquí hago este paréntesis. Por eso, hermanos, hay que estar siempre constantemente en la palabra, para que no nos desviemos por otras ideologías, pensamientos, incluso como lo dice aquí, doctrinas de demonios. Que al final, versículo 2 que dice, al final de todo, el versículo 2 dice, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, ya no siente vergüenza, ya no siente pena. ¿De qué? De cometer pecados, de no ir a la iglesia, de tener otras ideas totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque escuchan otro tipo de palabra. Por eso hay que venir, hermanos, aquí. Aquí hay que venir y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Volvemos, hermanos. Ahora, sacrificio y servicio. Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo 116, versículo 12.
Esto es referente al servicio, el sacrificio. Leemos juntos, por favor, 2, 3. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Así, hermanos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuánto sacrificó Jesucristo en la cruz? ¿Solo una parte de su cuerpo? No, dio todo, sacrificó todo. Nosotros, hermanos, ¿qué sacrificamos para Dios? Una parte solamente, lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. La diferencia entre el servicio y el sacrificio es que el servicio se hace por agradecimiento, sí, claro que sí, pero el sacrificio se hace más de lo que puedes dar, confiando en Dios. Es el sacrificio. Por eso, hermanos, viendo esto, estamos aprendiendo ahora acerca, sí, del pecado, para aumentar la fe. Hermanos, el que tiene poca fe comete el pecado con tanta sencillez. ¿Cómo podemos ver si nuestra fe va a crecer o está creciendo? ¿Cómo? Yo les voy a leer estos dos versículos que vienen. Filemón, del 1 al 4 al 7. Capítulo 1, del versículo 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ahorita les voy a poner el capítulo, nuestro versículo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En estos dos versículos, hermanos, se repiten dos palabras. Se repiten dos palabras. ¿Cuáles fueron? Se repite, sí, la fe y el amor. Se repite la fe y el amor. ¿Qué es lo que da a entender? Uno, ¿cómo muestra que tiene más fe? ¿Cómo pueden ver que tiene uno fe? Por el amor. Por el amor a los hermanos, por el amor a la asistencia, por la palabra, así, por el amor. El amor, hermanos, no puede ir uno sin la otra. No puede haber fe sin amor. No puede haber amor sin fe. Estos siempre van de la mano. Así. ¿Cómo puede uno ver si está creciendo en la fe? Que su fe es grande por el amor a los hermanos, por el amor a la palabra. Así puede ver cada uno su fe. Ahora, hermanos, para terminar, leemos juntos este versículo. 1, 2, 3. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová. Sí. Bienaventurado tú. Bienaventurado, hermanos, otra versión, ¿o qué significa esto? Hermana Silvia, Biblia coreana, versión, ¿sabe qué significa? Ajá. En coreano, explica. Bendición. ¿Qué? Significa Dios bendice o dichoso. No puedo escribir, no puedo rayar. Significa feliz. Feliz. Aquí, hermanos, habla de la felicidad que Dios da. Feliz, ¿por qué? Por la salvación. Por la salvación. Ahora, hermanos, nosotros hemos visto acerca del pecado. Pero Dios quiere dar la felicidad verdadera al hombre. Quiere dar la felicidad verdadera al hombre. Sin embargo, el hombre, ¿por qué no acude a Dios? Por su pecado. El salvo, ¿por qué se aparta de la iglesia y se va al mundo? Prefiere las cosas del mundo por su pecado. Una felicidad que no es verdadera. Pero Dios da una felicidad que es perfecta. Veamos bien, hermanos, ya para terminar. Aquí. 200 pesos, ¿no?
tiene un valor, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida cristiana ante los ojos de Dios tenemos un valor también. Pero muchos de nosotros, igual como jóvenes, hay quienes se pueden estar culpando. Es que ya fallé en esto, le fallé a Dios, cometo tanto pecado. Incluso hay un pecado oculto que es el que más puede estar acusándote. Y uno ya no se quiere sentir animado, ya no siente alegría por la palabra, ya no es lo de antes. Su vida cristiana ya está muy doblada, ya está muy chueco, ya no piensa bien. Incluso ya no tiene el mismo ánimo que era hace tiempo, el mismo gozo. Pero veamos bien, hermanos, este dinero tiene un valor, ¿verdad? Pero si se dobla, así, se dobla y después en el piso y después así, ¿pierde su valor? No, ¿verdad? Lo mismo nosotros con Dios. El pecado, podemos tener una vida tan doblada, sí, muy mal, llevándola demasiado mal, pero ante la vista de Dios, ¿perdemos el valor? De ninguna manera. Así, hermanos, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A pesar de estemos como estemos, tenemos que examinarnos, pero ante Dios jamás perderemos el valor. Hay una alabanza, ¿no? En nuestro himnario, cada vez que alguien, un hermano, cumple años, se canta. Esa misma alabanza es el amor que Dios da a nosotros. Es lo que habla, la verdadera felicidad que Dios da a los hombres, la verdadera felicidad. Por eso, hermanos, solamente vamos a ver esta alabanza y viendo en esta letra, hay que pensar, ¿por qué nacimos en este mundo? ¿Por qué Dios ahora me ha dado el regalo de la salvación? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Y creo que no hay... Sabes que tú naciste para recibir amor. El amor del Señor quiere llenar tu vida hoy. Sabes que tú naciste para recibir amor. El amor del Señor quiere llenar tu vida hoy. Su amor comenzó en el principio por ti. A través de este encuentro fruto llevarás. Qué gozo es saber que estás en este mundo. El Señor nos ha unido con lazos de amor. Así de esta manera, hermanos. Dios quiere amarlos, siempre quiere lo bueno para ustedes, pero el hombre se aleja por causa del pecado. Ahora, hermanos, ya vamos a acabar. Van a salir a invitar, ¿verdad? O bueno, vamos a salir, no sé. Hay que transmitir este amor de Dios. Aunque la persona esté tan chueca, así, o doblada, hay que transmitir la voluntad de Dios. Vamos a terminar con oración. Oramos juntos. Amado Dios, Padre Santo y Misericordioso, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permitiste de la palabra.
Señor, gracias te damos porque también los corazones estuvieron dispuestos para escuchar, pero sobre todo te pedimos que nos ayudes para que la palabra que hemos escuchado, no solamente hoy, sino todas las que hemos escuchado durante este año, se queden en nosotros. También tú nos permitiste el retiro y permitiste las palabras tan importantes y especiales. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos cumplirlas. En esta semana, Señor, a partir del día lunes hasta el día viernes, habrá seminario, habrá la obra de la salvación y tenemos el privilegio de salir a invitar como grupo de jóvenes. Sin embargo, fuera de ti nada podemos hacer, nada podemos decir. A través de invitar, no solamente escucha y se examina el que es invitado, sino la persona que invita también ayuda a examinar cómo estamos llevando nuestra vida y a volver a ti con más fuerza. Gracias te damos por todo y te pedimos por los jóvenes que no pudieron venir en este tiempo. Ayúdalos y guíalos con bien en su vida y cuídalos. Y por favor permite y hazles saber que tu voluntad es que también permanezcan en la iglesia, y para los que no han confirmado su salvación, no están seguros en su fe, guíalos, Señor, en tu voluntad, que reciban la salvación. Gracias te doy por todo, por en el nombre de Cristo Jesús, Rey y Salvador. Amén.